Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena.
donde solo existes tú. Les doy un cariñoso saludo desde este espacio digital llamado Hook TV. Yo soy Maricé Rincón y juntos somos Comunidad Cristiana Casa Cristo, una comunidad cristocéntrica haciendo diferentes expresiones de la Iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra proyección es glorificar a Dios llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo y sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Si este es el primer video que ve de nosotros, pincha la lista de reproducción de este canal y se dará cuenta que este forma parte de una serie titulada El Sermón del Monte, que tenemos ahora mismo en desarrollo, y esta serie está dividida en 5 temas, de los cuales vimos ya 2 de ellos. El primero fue las bienaventuranzas y el segundo fue titulado La comunidad visible, enseñanzas contenidas entre Mateo 5, entre los versículos del 1 al 16. Para el desarrollo del tema de hoy les sugerimos buscar su Biblia. Si desea puede pausar el video, leer estos versículos que le acabo de mencionar, Mateo 5, del 1 al 16, para tener un poco en contexto de lo que Jesús ya venía diciendo, y al terminar el versículo 16 puede darle continuidad a este video, porque hoy nos centraremos en los versículos del 17 al 20. Para ello tendremos con nosotros al pastor Fabián Chinati desarrollando el tema de hoy titulado La justicia de Cristo, y luego tendremos la oportunidad de alabar a Dios también. Bueno, muy buenos días o tardes, depende el horario en que nos estés viendo. Sí, vamos a estar hablando un poquito acerca de la justicia de Cristo, y me gustaría invitarte a que nos puedas acompañar, como decía Maricé recién en la introducción, al libro de Mateo. Y la verdad que quiero leer estos 4 versículos como para que podamos entender de lo que estamos hablando, aunque yo sé que son pasajes muy conocidos. Pero dice Mateo capítulo 5, versículo 17, en esta ocasión en Reina Valera quiero leer, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esto está diciéndolo Jesús. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje está inmerso ahí a continuación de las bienaventuranzas que habíamos estado viendo hace un par de semanas, y también de la realidad de que somos luz y sal del mundo, no que quisiéramos o deberíamos, sino que somos. Y aquí nos encontramos con una declaración de Jesucristo que muchas veces pasamos por alto y que en algunas ocasiones como que genera un poco de conflicto respecto a esta concepción que nosotros tenemos de la ley y el antiguo pacto y el nuevo pacto que Jesucristo le da comienzo. Porque obviamente, por un lado, tenemos aquí en este ambiente a escribas y a fariseos que vivían y que defendían y que enseñaban la ley, o lo que quizás nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y por otro lado tenemos a Jesucristo,
que venía con un aire fresco, con un aire nuevo, con un vino nuevo para un odre nuevo, como lo dice Jesús en otra ocasión. Y esto podía generar un poco de contradicción en la vida de los discípulos y también en la vida de los oyentes. Y yo sé que incluso hoy en día muchos dicen, no, que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algo que realmente es verdad, pero que tiene que estar dentro de un contexto. Algunos dicen que la antigua ley ya pasó, que ahora solamente está lo nuevo, pero es interesante que Jesucristo, aquí con su autoridad como Señor, Él dice que Él no vino para abrogar la ley, Él no vino para borrarla, Él no vino para tirarla al cesto de aquello que no servía, sino todo lo contrario. Él dice que Él vino justamente a cumplir esa ley y a cumplir cada uno de los escritos de los profetas. Y aquí tenemos como, podríamos decir, como dos extremos. Por un lado, tenemos a los escribas, a los fariseos, al antiguo pueblo de Israel, que en realidad ellos cometieron el error de sacar a Dios del centro de su realidad de vida y de poner a la ley en el lugar de Dios. Entonces, en esta realidad donde los judíos ponen la ley por encima de Dios, ellos le ponen tantos artículos y tantos decretos y tantas otras máximas a la ley de Dios que el cumplimiento de esta ley, el nombre de Dios, se vuelve mucho más importante que la cercanía con Dios. Entonces nos encontramos con que ellos eran esclavos de una serie de prácticas y de costumbres que se cumplían más por una tradición, por el simple hecho de cumplir la ley, y como que el cumplimiento de cada una de estas máximas me garantizaba la salvación, pero habían perdido de vista al Dios de la ley. Entonces la ley estaba por encima de Dios mismo y la relación con Dios había sido desplazada no solamente por la ley que Dios había dado, sino por esta otra serie de principios o de mandatos o de pequeñas leyes que fueron agregadas para cumplir la ley. Por ejemplo, la Biblia no dice cuánto se podía o no se podía caminar o qué se podía o no se podía hacer, por ejemplo, en el día de reposo. Simplemente se dice que era un día de reposo y que era un día de descanso y que era un día de adoración a Dios. Pero ellos habían puesto una máxima, una serie de cosas, entonces si tú violabas la cantidad de metros o de cosas hechas, estabas violando la ley, cuando en realidad habían perdido de vista la esencia del día de reposo, que eran estas dos patas, que una era el descanso, trabaja 6 días, descansa 1, y por otro lado tener un tiempo para adorar y alabar a Dios. Algo que también podría pasar en nuestra realidad de vida. Y por el otro lado tenemos a los discípulos. Los discípulos justamente lo que tenían eran cercanía con el maestro, estaban en una intimidad diaria, constante, en una cercanía incomparable, caminando, durmiendo, sirviendo, haciendo milagros. Entonces ellos dijeron, bueno, somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos intimidad con Dios. Pero la verdad que la intimidad con Dios se fundamenta justamente en los principios y en los mandatos que Dios había estipulado en la ley. Y Jesucristo viene y se para en medio de estos dos extremos y dice, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí Jesucristo pone muy en claro que la ley no deja de ser algo que tiene trascendencia, no deja de ser algo vital y algo presente,
sino que él dice, yo soy el hacedor de la ley. Y cuando él dice esto, no está hablando de cada uno de estos artículos o decretos que fueron agregados, sino el sumo, la esencia, lo que realmente es la ley de Dios, que en realidad era su propia ley. Y los discípulos se sienten quizás un poco asombrados, pero justamente Jesucristo dice después, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero dice más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo que viene a hacer Jesucristo es a reivindicar, viene a poner en alto, a exaltar y a ser el primero y único de los seres humanos capaz de cumplir la ley. Esta ley que si pudiese haber sido cumplida por alguien, hubiese tenido la capacidad de salvarte, pero no hubo absolutamente nadie, sino solo, excepto Cristo, que tuvo esta capacidad de vivir y de cumplir y de respetar la ley. Por eso es que él dice que él vino a cumplir la ley. Y esta ley era lo que permitía una intimidad y una relación justamente profunda con el Dios y Señor del cielo y de la tierra. Dios es el dador y el Señor de la ley. Y la verdad que solamente en comunión personal con Él se puede cumplir la ley. Y esta cercanía, esta intimidad con Dios, justamente es lo que Jesucristo estaba destacando de lo que estaban haciendo los discípulos. La verdad que no hay cumplimiento de la ley, de la comunión con Dios, y ninguna comunión con Dios aparte del cumplimiento de la ley. Es como un entrelazado, ¿no? Son como las dos caras de la moneda. Mi intimidad me permite cumplir la ley, pero la ley cumplida me permite tener intimidad con Dios. Por eso Jesucristo, hablando justamente de la justicia, él dice que la justicia se efectúa en él porque él tiene esta doble capacidad de cumplir la ley. Y para nosotros es un desafío, porque la única manera para Cristo de poder cumplir la ley era justamente llegar al punto de morir en una cruz, identificándose con nosotros como pecadores, y allí encarna en su propia persona el perfecto cumplimiento de la ley. Por eso es que él, en su justicia, aún sin necesidad de morir por haber cumplido la ley, siendo justo, toma nuestro lugar, que sí merecemos la muerte. Él se encarna, Él muere y Él vincula y pone la gracia a nuestra disposición. Y la verdad es que nosotros no estamos tan lejos de correr como con el mismo peligro en el que estaban tanto los fariseos como los discípulos de Jesús. Porque nuestros rituales, nuestras formas, nuestro estilo y nuestra práctica litúrgica de adoración podría justamente ponernos en el mismo peligro en que estaban los fariseos, y es que perdemos de vista a Dios por la forma en que adoramos a Dios. Y podemos correr el peligro de que nuestra liturgia, nuestra práctica, nuestra realidad de adoración a Dios pase a un punto tan importante que pensemos o lleguemos al punto de creernos merecedores de esta realidad de gracia y de comunión por estar dentro de estos parámetros y de estas normas que son de práctica, de cultura, de liturgia, y esto nos hace sentir que estamos en vinculación con Dios, pero podemos, por otro lado, perder la comunión con Dios. Y podemos venir a nuestros cultos, reuniones, con conflictos, con pecado, con desconfianza,
Y cuando venimos y no hay carga en nuestra vida por esta realidad de pecado, es justamente porque pasa lo mismo que pasaba en los escribas y los fariseos. La forma o la ley llegó a suplir o a dejar de lado a Dios mismo. Y por otro lado, el problema que tenían los discípulos es que ellos pensaban que por estar en íntima comunión con Dios ya no tenían por qué cumplir la ley. Pero en realidad no puede existir comunión con Dios si no existe cumplimiento de la ley. Y la verdad es que esta ley la cumplimos solo y únicamente a través del sacrificio de Cristo y de la salvación que Él nos da. La verdad que los discípulos cercanos, íntimos con Cristo, tenían la tentación de olvidarse del cumplimiento de la ley. Y era como una sana tentación, por decirlo de alguna forma. Y no en el sentido de olvidarse de los rituales, sino en el espíritu de la ley que nos acerca y nos vincula a Dios. Ahora, Cristo, con su autoridad, y en algún momento le llamamos estatutos de autoridad a este bloque, Él dice que Él viene a cumplir absolutamente toda la ley y que no va a pasar nada, ni siquiera un tilde, sin que de la ley se cumpla. Y cuando hablamos de la ley, nosotros tenemos que entender que estamos y vivimos sujetos a la ley de Dios, porque es justamente los mandatos de Dios que tienen que ver con lo que Jesucristo mismo enseñó, y que en el Nuevo Testamento tenemos justamente la réplica de lo que había en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo, hablando de justicia, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Y justamente la justicia de escribas y de fariseos se fundamentaba en este cumplimiento de esta serie de leyes que habían agregado a la ley de Dios o a los mandatos de Dios, y que habían despojado a Dios. Entonces nuestra justicia no se basa ni en intimidad, ni en el cumplimiento de pautas o de normas, o de asistencia a determinados lugares, o el cumplimiento de determinados rituales, sino en un cumplimiento de la ley de Dios, de la ley de Cristo, que solamente podemos cumplir a través de la intimidad y del poder que Jesucristo mismo, a través de su Espíritu, nos da. No tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con la asistencia a lugares o con la práctica de rituales o con la abstención con cierto nivel de sabiduría humana de una u otra cosa, sino que somos declarados justos porque Cristo mismo es justicia nuestra, y Él fue el único que cumplió la ley, y por ese único que cumplió la ley nosotros somos declarados justos. Así que espero que podamos quedar en el medio de estos dos extremos, de creer que todo pasa por cercanía o de que todo pasa por cumplimiento de la ley, y entender que la justicia nuestra se radica o se fundamenta en la obra de aquel que fue el único capaz de cumplir la ley, y que nos desafía a que hagamos lo mismo por el poder que de Él viene. De tanto correr, correr, me cansé, sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad
corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir, tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, a caminar, a descansar. Puedes descansar. Tanto correr, descansé y pude respirar. Continuar y... Hola Fabián, ya estamos juntos aquí. Qué rico que podamos tener este espacio. ¿Cómo estás, Maricé? ¿Bien? Bien, bien. Aquí escuchando todo lo que tiene que ver al tema de hoy, la justicia de Cristo que encontramos en Jesús. Y la verdad es que tenemos la gran oportunidad de escuchar una enseñanza tal como lo haríamos al ir a la iglesia, por ejemplo, pero con la particularidad que luego de escuchar a quien enseña le podemos hacer algunas preguntas y por supuesto yo estoy aquí para no desaprovechar esa oportunidad. Así que es bueno tener este espacio. Y Fabián, Jesús, en lo que tú estabas enseñándonos hace poco en Mateo 5, ya en el versículo 20 dice, hace una asombrosa declaración, dice, porque les digo que si su justicia no supera a los de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Da como esta declaración, y es una declaración asombrosa porque superar lo que se tenía por justicia y rectitud, que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes de este momento, era como un estandarte bastante alto, por lo menos a quienes les hablaba en ese momento. Es como para nosotros decir que tenemos que superar la vida espiritual que ya un pastor tiene. Entonces, damos por sobreentendido que la vida espiritual de un pastor, de un líder, de una persona ya que tiene bastantes años en la fe, para aquella persona que es principiante le va a costar, o por lo menos se puede percibir de esta manera. Entonces, Jesús los sorprende diciendo que la entrada al cielo, al reino de Dios, estará disponible solo para aquellos cuya rectitud excediera la de los escribas y fariseos. Entonces, ¿quién podría ser salvo? Y es que, según lo que nos estabas comentando, la palabra justicia a lo largo de la Biblia siempre denota relaciones correctas con Dios y las personas a nuestro alrededor también. Y me resulta muy interesante hablar contigo de este tema, porque justo cuando comenzamos esta serie, estuvimos hablando en primera instancia de las bienaventuranzas. Y ahí yo te preguntaba sobre cómo dejar en manos de Dios la justicia por algún mal causado cuando tengo sed de ella.
Como señalábamos esto en las bienaventuranzas, creo que es la cuarta bienaventuranza, el que tiene sed y hambre de justicia. Y tu respuesta en aquel momento fue la obediencia, fue una respuesta impactante porque encontramos en ella toda la razón, es como el núcleo de todo lo que nos lleva a estar en un recto proceder con el Señor. No es posible mediar entre lo que siento o llevar a más alta consideración aquello que siento cuando realmente se tiene que obedecer a Dios. Esto se vuelve evidente en las ilustraciones que siguen en Mateo, más adelante, donde él habla, que ya lo estaremos profundizando quizás en el tema de la semana que viene, pero dice que no es suficiente no asesinar a alguien, sino que debemos guardarnos de albergar alguna ira que termine en insultos y relaciones rotas. Podemos sentir ira, pero la forma correcta de manejarla es tratar de resolver el conflicto, no alejar a las personas con insultos o calumnias. Jesús declara que una relación correcta entre nosotros como hermanos es tan importante que de hecho nos debemos detener en las prácticas religiosas hasta no tanto se haya aclarado el tema entre los otros dos. Y sé que me ha anticipado un poco al tema que estaremos tratando la semana que viene, pero todo esto tiene que ver con justicia, el sentido de la justicia. Por eso en este punto, Fabián, aprovechando esta oportunidad de poder conversar contigo del tema que ya estuviste enseñándonos, cómo vivir realmente la justicia del reino de los cielos, pero de manera práctica. Justamente, Maricé, este punto es el equilibrio en el medio, ¿no? Porque la verdad que la justicia tiene que ver con obediencia, ¿sí? O sea, Dios dice, no sé, no mates, no robes, no adulteres, guarda el séptimo día, que no significa necesariamente nuestro sábado, sino el séptimo. Trabaja 6 días y descansa uno, honra a tu papá y a tu mamá. Bueno, y cada uno de estos mandamientos que, más allá del decálogo, van surgiendo a lo largo del Antiguo Testamento y que después también en el Nuevo se vuelven a replicar, ¿no? El cuidado del pobre, de la viuda, del extranjero, del anciano, del desvalido. Todo esto forma parte de este estilo justo de vida que Dios espera de nosotros. Pero por fuerza propia, siempre en algún punto vamos a cojear. Siempre, como yo digo, hay una pata de palo, ¿no? Es como el 100 pie que tiene una pata de palo, en algún momento es 99, toc, 99, toc. Entonces siempre hay algo que suena, porque nosotros no somos literalmente perfectos, pero justamente lo que hacemos es abocarnos a vivir cada uno de estos mandamientos bajo el principio de la gracia de Cristo, donde nuestra cercanía con Cristo nos lleva a guardar la ley y donde el guardamiento de la ley o de cada uno de estos valores, principios y mandamientos nos acercan a Cristo. Y como templos de Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos empodera justamente para hacer eso. Y de repente, a veces decimos, es como un tema como medio paradójico, porque se nos invita a vivir en santidad, pero, por ejemplo, Juan dice, si alguien dice que no pecó, o sea, que no pecó, a Dios lo hace mentiroso. Entonces, bueno, pucha, se nos pide algo, pero por otro lado se nos dice que es un imposible. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Y justamente lo vivimos sobre el fundamento de la justicia de Cristo, de que no somos justos por lo que yo hago, sino que lo que yo hago logra su clímax de justicia en la obra de Cristo. Y tiene que ver justamente con esta realidad de vida,
Ahora, si hablamos de justicia en el sentido, no sé, de un revanchismo, tampoco es nuestro deber hacernos cargo de esa justicia. Porque, por ejemplo, Proverbios dice, no, no digas yo me vengaré, confía en el Señor y Él te salvará. Es decir, la justicia está en manos de Dios. En otra parte dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en ese otro aspecto de la justicia, tiene que ver con Dios. Y pero la justicia realmente aquí es la justicia bajo la cruz. Eh, y quizás haciendo un poco de mención a las bienaventuranzas, es justamente la que le pertenece a los pobres, a los tentados, a los hambrientos, a los mansos, no sé, a los perseguidos, a los que soportan la parte de sufrimiento que les es asignada por Cristo, y es la justicia visible justamente de aquellos quienes en el nombre de Jesús son la luz del mundo, como hablaba Cristian la semana pasada, y son aquella colina, aquella ciudad asentada sobre la colina que uno puede ver desde cualquier lugar. Entonces nuestro mismo estilo de vida, que muchas veces tiene que ver con el dolor, con el desprecio y con el sufrimiento, son la plena vivencia de esta realidad de justicia. Aunque normalmente cuando la gente nos ve, esto no se ve como justicia de Cristo, sino que como ser menso, ser un pasado a llevar, ser alguien que injustamente sufre eh, en manos de una justicia que, valga la redundancia, es injusta, y nosotros lo hacemos en defensa de la justicia. Entonces es como, oye, pero no entiendo nada, explícate. Pero suena muy paradójico. Nuestra justicia está en contramano con la justicia del mundo, porque nosotros no somos los justicieros, sino lo que somos los que sufren por causa de la justicia, pero nuestra justicia, Cristo mismo es. Realmente es un poco paradójico, pero al mismo tiempo bastante entendible porque ha sido bastante explícito cada una de las cosas que has comentado. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es acerca de cómo tenemos que reflexionar acerca de la motivación que tenemos cuando hacemos las prácticas, sobre todo si son aquellas prácticas que tienen que ver mucho más con la liturgia que cada quien maneja, porque a veces es propio de cada quien tener una serie de prácticas, por así llamarlo, donde sentimos que estamos más cerca de Dios, entre comillas, si hacemos una serie de cosas. Entonces, creo que es muy importante y ha sido bastante, yo creo que habían dicho por ti este aspecto, y creo que es muy importante reflexionar acerca de la motivación que tenemos cuando hacemos algo. Más que ir al qué, es como al fondo, más que es eso, ver el fondo del asunto, por qué estamos haciendo tales prácticas, porque sobre todo ahora que estamos volviendo a la iglesia o a hacer iglesia de manera presencial, estas prácticas a lo largo del tiempo, de este tiempo en el que tuvimos lejos de esa iglesia presencial, más bien tuvimos una iglesia digital y encontramos en esto una forma de hacer iglesia totalmente diferente, pero que muchos, incluyéndome, nos vimos desmotivados porque rompía con el paradigma de lo que significaba una práctica litúrgica constante y desde siempre. Entonces, pareciera como que si no existiera, por ejemplo, una guitarra y una serie de instrumentos para alabar a Dios, entonces no se alaba a Dios como debiera ser.
Y si no existe la posibilidad de ir el domingo a la iglesia, entonces, ¿para qué tomar un tiempo para mí aparte? Porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué alabar o honrar el nombre de Dios o aprender por mí mismo a solas con Dios? Entonces, todo este tiempo se ha visto bastante confrontado por la realidad que hemos vivido. Y justo cuando estamos volviendo a hacer iglesia de manera presencial, que no digo que esto esté mal, está muy bien, de hecho somos llamados a tener esta relación como hermanos, siempre según lo que estamos aprendiendo hoy contigo, tenemos que también estar al pendiente de ir teniendo los ojos puestos en la motivación de por qué lo hacemos de esta manera. Lo hacemos por costumbre, porque creemos que solo de esta manera es que estamos cerca de Dios. Hay una serie de creencias y creo que esto siempre es importante estarlo como verificando. Sí, la verdad que sí, Maricé. Porque al igual que los fariseos, podemos ir, o sea, fíjate que los fariseos habían tramado matar a Jesús y estaban celebrando la Pascua, y de hecho, ojalá matarlo antes de la Pascua para que no les arruine la fiesta. Entonces, en el caso nuestro lo mismo, yo puedo ir con rencor, con desconfianza, con odio, puedo haber estado pelando, no sé, al mismo pastor durante la semana, pero después voy al culto y levanto mis manos y canto gloria a Dios, o me puedo haber peleado con mi hija, mi esposa, no sé, mi compañero de trabajo. Entonces, este culto de adoración, ¿realmente estoy adorando a Dios o tiene que ver mucho más con un salvaconciencia donde yo creo que soy justo porque? Y a tal punto de que muchas veces nos comparamos con el que no vino y pensamos que el que no vino está en pecado, a diferencia del que sí vino. Y este es un desafío para nosotros, justamente como tú dices, para entender cuál es la motivación. Y quizás la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vino hoy? ¿O por qué está viendo este programa? ¿O por qué va a la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Y por qué cuando usted no va a la iglesia no se siente bien? Y la verdad que si usted no se siente bien cuando no va a la iglesia, tiene que cuestionarse demasiado justamente dónde está el fundamento de su justicia. Ahora yo sé que este tema daría para otro programa en sí, eh, pero nosotros podemos justamente caer en algunos de estos extremos. O simplemente decir, no, yo tengo mi relación con Cristo, mi comunión con Cristo, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Y para qué voy a ir si en el fondo yo así me siento bien y está bien? O sea, lo necesitamos cada día. Pero una cosa y la otra no están en contraposición. Lo que sí es que nosotros hablamos de ir a un lugar físico porque tenemos simplemente la bendición de la libertad. Esto no se habla, ni se menciona, ni se discute en un contexto de persecución, porque aquí no existe. Ahora, en este contexto de persecución, creo que un buen porcentaje de la iglesia quedaría como relegado al enfriamiento o vaya a saber a qué cosa, porque hemos perdido de vista justamente la justicia de Cristo en la realidad de nuestras vidas. Yo creo que dentro de todo lo que has comentado, Fabián, no hay nada más que agregar y orar por esto. Así que nos vamos a despedir orando en conjunto. Sé que de donde nos está escuchando, le pedimos también que ore con nosotros y le decimos al Señor, Señor, eres bueno y grande en tu bondad. Gracias por darle amplitud a nuestra mente y nuestro corazón
entendiendo que la religiosidad en sí misma no nos sirve de nada cuando nuestro corazón realmente no tiene una intimidad contigo, Señor. Es una gracia la tuya sin igual, que perturba cualquier sentido de justicia. Gracias. Y ahí, en ese lugar donde no son ni mis fuerzas las que me sustentan, ni mis logros los que me sacan a flote, ni mis faltas las que me hunden, ahí comprendo tu profundo amor, Señor, totalmente despojado de cualquier medio de salvación, solo es por ti. Me bendices y me ensalzas en tus maravillas. Asimismo lo haces con todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Quiero que seas tú la motivación de cada uno de los corazones que ahora desean amarte quizás más fervientemente, y no la religiosidad o la falta de piedad para llevar a cabo lo que tú deseas que haga. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuenta diaria de honrarte a ti a través de la entrega de nuestras vidas, y que esa sea nuestra motivación, tú. En el nombre del Señor, amén. De esta manera, hermanos queridos, nos despedimos de ustedes. Espero que este tema, al igual que fue para mí al escuchar a Fabián, haya sido de refrescamiento espiritual, sobre todo en este momento en el cual nos hemos visto en la posibilidad de volver a ser iglesia y de repente de retomar rutinas que anteriormente teníamos, teniéndolas por suficiente en nuestra vida espiritual. Examinemos constantemente cuál es nuestra motivación para hacer las cosas, porque si la motivación que tenemos es equivocada y la práctica es buena, quizás no estamos siendo como fariseos y escribas. Mientras que de repente, si la práctica va reforzándose en el camino, pero nuestra motivación es la correcta, el Señor hará la obra en nosotros para que esta obra también sea perfecta, porque la motivación le importa mucho más al Señor. Esperamos que todo lo que hemos conversado sea de su beneficio espiritual. Muchas gracias, Fabián. No, Maricé, gracias a ti, y bueno, creo que es un desafío para cada uno de nosotros. La verdad que yo digo amén a cada punto de tu oración. Fantástica, gracias. Bueno, hermanos míos, hasta luego, que sea hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra, conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.